Mateo 5, verso 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias te damos, Todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias por este día, gracias por tenernos acá, Padre, por su bondad, por su amor, su misericordia. Y bendiga a las personas en este lugar que oyen su palabra y donde la escuchan en otras partes de la tierra, Padre. Te adoramos y tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 5, verso 20 del libro de Mateo dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Jesús aquí nos habla del trabajo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Porque decía él que había que hacer una justicia mejor que la de los escribas y fariseos, y por eso dice: porque os digo que si vuestra justicia, ¿verdad? Que es nuestro trabajo para con Jehová. O sea, nosotros trabajamos para Jehová, para vivir, para que Él nos dé la vida, pues, ¿verdad? Y entonces cuando Él dice ahí que nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, vivir por eso cuesta, por eso es estrecho, ¿verdad? Porque los escribas y fariseos eran personas que eran conocedoras de las Escrituras, pero se habían extraviado. O sea, no estaban bien, o sea que se habían salido por otro lado, ¿verdad? O sea, el cristianismo tiene ese gran problema de que se va por esa doctrina de los escribas y los fariseos. O sea, el cristianismo se fue por ahí. Todo el ser humano, la humanidad se fue por ese lado y la gente se extravió. Pero Jesús por eso decía, porque ellos hacían justicia, pero no la hacían en su interior. O sea, la gente ha sido cristiana, pero ha sido una cristiana por encima, vamos a decir. O sea, ser un cristiano por encima es lo que a Jehová no le gusta, ¿verdad? Y entonces por eso decía él que si vuestra justicia, o sea, justicia, decía, se refiere a hacer bien las cosas en todo, vamos a decir, ¿verdad? Porque hay que hacer bien las cosas para Jehová, hay que hacer bien las cosas para Jehová. O sea, si vuestra justicia, nuestra justicia, o sea, nuestro trabajo para con Jehová, vamos a decir. Porque los fariseos se extraviaron en eso. Se extraviaron, o sea, la gente en las iglesias, hay dos tipos de cristianos, ¿verdad? Los cristianos que son sinceros y los cristianos que se van por esta doctrina de los fariseos. Que esa doctrina de los fariseos es la que más perdió a la humanidad, ¿verdad? Y durante muchos años ha sucedido eso. Que la gente ha tomado esa doctrina de los escribas y fariseos y como ellos no hacen justicia en ellos mismos, sino que en los demás. Entonces, eso es, ¿verdad? O sea, un cristianismo de la piel para afuera, ese es un cristianismo de los fariseos. Y un cristianismo de la piel para adentro, ese es un cristianismo genuino o verdadero. O sea, dos tipos de cristiano. El cristiano de la piel para afuera y el cristiano de la piel para adentro, o sea, un cristiano interno y un cristiano externo, vamos a decir, ¿verdad? Y entonces, esas son las dos doctrinas que Jesús se refiere ahí, y por eso es que Él decía que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, los escribas y fariseos eran las personas más consagradas que habían
en aquella época de Jesús. Era la gente más consagrada que había. Pero estas personas trabajaban en los demás y no trabajaban en su interior. Y eso es lo que a Jesús no le gustaba. Porque sabía que el trabajo hacia los demás, eso es una falsedad, ¿verdad? Es una falsedad. Entonces, por eso les decía de que nosotros teníamos que, para entrar al reino de Dios o para vivir, necesitamos entrar a hacer la justicia mejor que la de ellos. Así es, ¿verdad? Y entonces existen dos tipos de cristianos siempre en las iglesias, ¿verdad? En todo lugar y en todo el mundo. Solo que algunos no tienen el conocimiento para vivir, ¿verdad? Aunque sean buenos cristianos, pero sin conocimiento se mueren. Y por eso les decía el trabajo primario que hay que hacer, dice el verso 21. Mire cómo dice, ¿ve? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, una persona que mataba tenía que ser muerto, tenía que ser muerto. Una persona que mataba a otro tenía que ser matado. Así es, ¿entiende? Y entonces, por eso es que la gente tiene que entender por qué uno tiene que trabajar internamente para vivir. Y dice el otro texto, mire cómo dice el 22, dice, pero yo os digo, dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mira, ahí está. O sea, el que se enoja es igual que matar. O sea, cuando la gente se enoja no se da cuenta que es igual que matar. Cuando usted se enoja con otra persona es igual que matar. Y por eso es que la gente se muere. Porque yo cuando estudiaba la conducta de las personas cuando estaban enfermas, yo me fijaba que el error de las personas que están enfermas es que se resienten con los demás. Y al resentirse con los demás, se mueren, no pueden vivir. Y yo siempre les decía que había que perdonar, porque si uno no perdona, uno no puede vivir. Si uno no perdona, no puede vivir. Porque si uno se enoja con otra persona, ya está listo para morir. Por eso es que hay gente que dice que es difícil para ellos perdonar a otra persona, o que los demás le han hecho daño, o que los demás son malos y cosas así. Y eso no es una justificación para morirse. Y entonces yo miraba a la gente antes que caía en cama y yo le decía que tenía que perdonar, pero ellos nunca captaban por qué les decía que tenían que perdonar. Porque perdonar es cuando usted ya no se enoja contra su hermano, ¿entiende? Y entonces, como decía Jesús, oíste que fue dicho, no matarás, y el que matare será culpable de juicio. O sea, tiene que morir, tiene que morir. Pero yo digo, decía él, el que se enoje con su hermano tiene que morir, tiene que morir. Entonces se muere la gente. Porque a lo que a mí me tocó estudiar la muerte desde que era un muchacho, era eso, pues vean, que saber por qué se moría la gente. Una razón justificable para morirse. Que por qué se muere el ser humano. Y el ser humano se muere porque no puede perdonar. O sea, se enoja con su prójimo. Así es. Entonces toda persona que usted mira que pase enojada, esa persona tiene que morir. Tiene que morir. No porque Dios quiera, sino porque el enojo es el verdugo. El enojo es el verdugo que mata a las personas. O sea, el verdugo lo tiene adentro. El verdugo lo tiene adentro. Y entonces por eso decía, pero yo digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí? ¿Qué le parece? Y entonces las personas por eso mueren. Por eso Jesús decía que teníamos que hacer la justicia mejor que la de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos eran buenos para andar metidos en la vida de los demás, ¿entiende? Por eso se muere la gente. Cuando usted mira que alguien pasa incómodo con los demás, eso es que la persona tiene la doctrina de los escribas y fariseos. Así es. Por eso decía Jesús, mire aquí, en el mismo libro, en el libro de Lucas, dice
Mire cómo miraban que en el capítulo 11 del libro de Lucas, capítulo 11, verso 53, mire, o sea, a Jesús, por eso las personas que no eran buenas cristianas lo perseguían y no lo querían para nada. Mire, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Ahí está, mire. ¿Qué era la falsedad de ellos? Es que la falsedad es tratar de que otro sea perfecto. Así es, eso es la falsedad. La falsedad es cuando usted lucha y tiene problemas con los demás. Imagínense que esta gente tenían problemas con Jesús y decían que Jesús no era un buen cristiano. Así es, Jesús. Entonces buscaban y lo estrechaban, dice, procuraban estrecharle en gran manera, dice, a provocarle a que hablase de muchas cosas. Ahí está, ¿qué le parece? Entonces, esa conducta es lo que se llama la doctrina de los escribas y los fariseos. O sea, que usted esté preocupado porque otro no es buen cristiano. Imagínese. Ahí esa es una doctrina. Es la doctrina de los escribas y fariseos. Entonces esa doctrina es una falsedad. Y eso era lo que hacían estas personas. Imagínense que Jesús perfecto y no lo dejaban pero ni respirar. Andaban encima de él. Y dice el verso 54, acechándole, dice, mira, acechándole. 11:54 dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahí está, mira. ¿Qué le parece? Buscaban una palabra para acusarle. Por eso es que yo le decía a Dios que yo no podía predicar este evangelio hasta que se grabara, ¿vean? Porque ya grabado la gente no puede venir con otro cuento. Así es. La gente no puede venir con un cuento. Grabado uno no puede la gente levantar el montón de mentiras que dice, porque así eran los escribas. Era una doctrina demasiado falsa. O sea, ellos eran cristianos de la piel para afuera. De la piel para afuera eran sumamente consagrados, pero por dentro eran falsos. Esa falsedad es lo que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Entonces dice, porque el que se enoja desde ahí ya está falso. Entiende, ya está fallando, ya no está bien. Entonces dice el 12, verso 1 de Lucas, mire cómo dice, en esto juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está, ¿mí? Entonces se levantó un cristianismo que es de la hipocresía. Un cristianismo que todo el mundo quiere cambiar a los demás. Eso es una hipocresía. Por eso yo le decía a Dios, yo no voy a ir a predicar a las calles. No, si no es así, José Antonio, esos se van a morir. Todos esos que andan predicando, se van a morir. Yo decía, ¿y por qué se van a morir si andan predicando? Y es que hay esa doctrina de los escribas y fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es juzgar a los demás. Por eso les decía que había que sacarse la viga que tiene uno en su propio ojo, ¿entiende? Un buen cristiano solamente trabaja en su interior. Oiga bien, un buen cristiano trabaja en su interior. Eso es un buen cristiano. Por eso usted lee la historia de Abraham. Abraham no andaba ahí. Egipcios, arrepiéntanse, pecadores. ¿Vea? Vuélvanse a Cristo. ¿Vea? Imagínense a Abraham predicando el calladito, entró a Egipto. Sabía que la gente eran animalitos, pues los egipcios, que no se podían comportar, ¿entiende? Y por eso es que cuando Jesús vino a corregir eso, pero aún a él no lo dejaban ni hablar. Imagínense que buscaban una palabra para poder acusarle. Y entonces por eso les decía, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, se mostraban sumamente consagrados, que es la levadura que hace crecer el pan, ¿me entienden? Y se mostraban bien cristianos ellos.
pero eran falsos, imagina, eran hipócritas. Y esa doctrina de la hipocresía es lo que se trata de corregir acá, que la gente tiene que aprender a perdonar. Porque en una angustia, si usted no sabe perdonar en una angustia, se va. Hay angustias terribles. Y el que no sabe perdonar no está listo para vivir. No está listo para vivir. ¿Entiende? Entonces por eso les decía que guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así es. Entonces uno puede venir a la iglesia, ser cristiano y aparentar de que es consagrado y no es así. Cuando usted se mete en la vida ajena, usted ya no es un buen cristiano, es un falso cristiano, es un mal cristiano. Por eso decía él que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Entiende? Por eso Jesús Jehová ponía el ejemplo más claro aquí en el libro de Génesis capítulo 4. Mire qué interesante. Génesis capítulo 4. Dos cristianos, dos tipos de cristianos. Siempre en las iglesias hay dos tipos de cristianos. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 4, verso 3 dice, mire que los dos iban a la iglesia. Aquí van dos personas a la iglesia. Y de la misma casa. ¿Qué le parece? Imagínense qué singular esto, ¿verdad? Y mire cómo dice, ¿ves? Y aconteció que andando el tiempo, mire, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire, Caín iba a la iglesia. Caín iba a la iglesia. Trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está, mira, te fijas, que solo enojarse, ya una persona para Dios es un asesino. Una persona enojada es un asesino, un delincuente. O sea, no es un cristiano. Un cristiano enojado no es un cristiano, sino que es un asesino. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos tipos de cristianos siempre. Los enojados y los que son humildes. Los enojados y los que son humildes. Los que son humildes son sinceros. Y los que son enojados son de la levadura de los fariseos. ¿Entiende? Y por eso es que ellos tenían esa autoridad en la iglesia. Ellos eran la autoridad en la iglesia, los fariseos, como Caín. Caín era una autoridad en la iglesia. Porque él dice, llevó una ofrenda a Jehová, dice. Andando el tiempo, vino Caín y trajo una ofrenda a Jehová. Imagínense, iban a la iglesia los dos. Los dos. Pero ¿cuál era el problema de Caín? Que Caín se fijaba en el otro cristiano. Así es. Y ahí está la falsedad. Esa es la falsedad. O sea, creer que otra persona tiene que consagrarse porque está mal. Yo lo miro mal, como me decían a mí un montón de cristianos durante años. Mire, hermano, es que yo estoy preocupado, dice, ¿verdad? Por fulano de tal. ¿Y para qué se va a preocupar? Digo, yo no me preocupo por nada. Entiende, yo tengo que trabajar en mi interior y decirle, gracias Jehová, porque Él es el que me enseña a vivir. Y entonces, mire, estos dos iban a la iglesia y los dos ofrendaban a Dios, pero uno lo hizo con humildad, mira. Entonces dice el verso 6, mira. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Mira, ahí está. ¿Cuál era el pecado? Enojarse, ahí está. Ese es el pecado. El pecado es enojarse, así es. Entonces, si usted en su interior, usted dice ser cristiano y tiene enojo, simple y sencillamente es hipócrita, ¿sí? Es un falso cristiano, es un falso cristiano. Entonces usted tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en su interior. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Desechar el enojo. Mire que Salomón por eso se murió. Salomón era consagradísimo, pero era enojado. Y por eso él dejó como consejo y dijo, echa de tu corazón el enojo. Mira, oiga bien,
porque Jehová te va a juzgar, dice. Anda en los caminos de tu corazón. Oiga bien, decía Salomón, y él se dio cuenta que el enojo era el pecado. Ahí estaba a mí. Y entonces ser cristiano no es venir a la iglesia, no. Ser cristiano bueno es trabajar en contra de su propio enojo. Porque si usted no trabaja en contra de su propio enojo, el enojo lo va a matar a usted. El enojo le va a destruir. El enojo le va a torcer las ideas, los sentimientos, todo, las funciones de su cuerpo, todo se lo tuerce el enojo. ¿Entiende? Y eso pasaba con los dos que habían ido a la iglesia, Abel y Caín. Mire, los dos iban a la iglesia. Entonces empezó el gran problema, que el enojado empezó a perseguir a su hermano. Entonces le leo el 6, y Jehová le dijo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Mira, andaba una cara que no se le podía ni saludar, ¿verdad? O me dicen algunos hermanos, fíjate que hay gente que yo quiero saludar y no se dejan. Déjelos, hombre, que ni piensen, una gente así. ¿Entiende? ¿Para qué lo va a buscar? ¿Para que lo mate? ¿Ah? Imagínense, para que lo mate. No, hay gente que es un animal, ¿entiende? Aunque sea cristiano, aunque sea de la iglesia. Ese es el problema. Y entonces Jehová, por eso le digo, ¿por qué te has enojado? Porque todo el que se hace cristiano, el trabajo que tiene que hacer es perdonar, para no enojarse, perdonar. Ese es el trabajo. Por eso se le llama tomar la cruz cada día y seguirle. O sea, todos los días usted va a trabajar en no enojarse. Todos los días va a trabajar en eso. Porque si no lo hace, entonces el enojo lo va a matar. El enojo lo mata. Y Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué tenés esa cara de pocos amigos? Hay gente que usted no le puede voltear a ver la cara porque parece que, como dicen, como que lo va a morder, ¿sí? Hay gente que le da miedo voltearlo a ver y mire, usted mejor se agacha. Y dice, ¿para qué? ¿Vea? ¿Para qué lo va a voltear a ver? Sí, porque dice, ¿por qué te ha decaído tu semblante? Le dijo Dios, mire, Jehová, imagínese Jehová como es de cuidadoso. Entonces le dijo el 7, dice, si bien hicieres no serás enaltecido. Ahí está, mire, no estaba haciendo las cosas bien. Era escriba y fariseo. O sea, tenía hipocresía. Una persona enojada lo que tiene es hipocresía. Eso es lo que tiene, pero no lo entiende. O sea, este hombre cristiano, como dice, era cristiano hipócrita. Entonces Jehová le estaba hablando para ver si podía volverse, pero no se vuelve. Mire, si bien hicieres, si haces bien las cosas con humildad, le dijo, va a ser enaltecido. Yo te voy a bendecir, le dijo. Pero mire, y si no hicieres bien, ahí está, mire, el pecado está a la puerta, ahí está, mire. O sea, vos tenés el enojo, le digo, ese es el pecado. Ahí está, ese es el pecado. Contra eso es que usted tiene que luchar. No es que tiene que ir a evangelizar al vecino suyo, al hermano Apolonio que está por ahí, que lo miramos descarriado, ¿verdad? Se descarrió y lo voy a evangelizar. No, trabaje usted en su interior, porque si se enoja, ese enojo lo va a despachar, lo va a sancochar, sí, ese enojo lo va a moler, le va a acabar su vida. Y por eso Jehová le dijo, si bien hicieres, si haces bien las cosas, yo te voy a bendecir, le dijo. Pero si te enojas, le dijo, es el pecado que está en tu pensamiento. Tú piensas con enojo, le dijo. Tienes la doctrina de los fariseos de la hipocresía. Cuando Jesús vino, por eso los insultaba, porque sabía que no razonaban. Escribas y fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, escribas sepulcros blanqueados. Oiga bien, les decía que limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. O sea, el que es enojado no es cristiano, es una falsedad nada más. Es una falsedad de cristiano. Y por eso donde usted mire una persona que es enojada, dice usted, este es un falso cristiano. Así es.
Un verdadero cristiano trabaja, por eso explica tomar la cruz todos los días. Mire, todos los días. Si usted quiere ser cristiano de verdad, si usted es enojado, es hipócrita nada más. Y se le puede decir hipócrita. Ah, hipócrita, salúdelo. Ah, hipócrita, ¿cómo está? Sí. Ah, salude a los hipócritas, porque Jesús dijo que hay que amar a los enemigos. Sí. Cuando usted mire al enojado, salúdelo. Ah, hipócrita, ¿cómo estás? Dígale, ¿verdad? Sí. Imagine qué pedrada. Porque Jesús era duro, sabía que no razonaban. Mire que este era un animal, Caín era un animal. Y Dios le dijo, si vos haces bien, yo te voy a bendecir, porque Jehová es bueno. Pero como Jehová dice, no hay enojo en mí, no hay enojo en mí. Jesús dijo también, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es, ¿sí? O sea, la gente no ha sido cristiana de verdad. La gente ha estado fingiendo años. Y se mueren el montón de gente. No, yo soy de la doctrina tal. No, yo soy seguidor de Pablo. Sí, Pablo por eso no podía vivir, porque Pablo era más arrecho que el diablo. Sí, el diablo se asustaba cuando oía hablar a Pablo. Sí, imagínense, el diablo se escondía. Dice, viene Pablo, decía, ¿verdad? Así es. Se escondía porque sabía que el Pablo era arrecho. Sí, es un demonio y por eso Pablo halló solo tranquilidad en su muerte. Una persona enojada, la única tranquilidad que encuentra es en la muerte. Y por eso Jehová lo evangelizó a este hombre. Y mire cómo dice, ¿ve? El 7 dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí está, mire. O sea, Caín era el líder de la iglesia. ¿Qué le parece? Abel era el más consagrado y Caín era el líder. ¿Qué le parece a mí? Por eso yo me ponía a estudiar los líderes cristianos y los estudiaba y miraba que los más astutos eran los líderes. Los más astutos eran los más consagrados, aparentemente. Los que se las sabían todas, sí. Y yo decía, Dios, bueno, ¿y por qué es así? ¿Por qué? Porque existe ese señorío, ese poder que tiene la persona que es enojada. Y mire que él tomó la decisión de dominar a su hermano Abel. Y entonces dice el verso 8, mire, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mire, lo llevó al mall y le dio un cono. Aleluya, ¿verdad? Ya se le imagina, se lo durmió. Y mire cómo dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está, mire. Por eso cuando usted mire a una persona enojada, sepa que es un asesino en potencia. Así es. Toda persona que es enojada es un asesino en potencia. Y lo único que lo puede refrenar es que usted se ponga a orar por él. Por eso Jesús trajo en su doctrina y dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga bien, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios repliegue ese demonio que tiene la persona enojada. Los demonios, no solo uno, sino los demonios. Entonces, por eso uno tiene que orar siempre por los enojados y decirle, Jehová, bendiga a estos enojados, porque estos enojados son asesinos. Imagina, es como estar, cuando usted vive con personas enojadas, es como que usted vive en la cárcel. Sí, como que usted está preso en medio de delincuentes. Así es. Así es cuando usted vive en medio de personas enojadas. Las personas enojadas son traicioneras, hablan bastante, por eso dice, el hombre soberbio es traicionero. Y Caín, le dijo a su hermano Abel, vamos al campo, mire, y se lo llevó, porque como tenía enojo, se lo llevó y lo mató. Así es. Entonces, por eso uno tiene que trabajar, ¿para qué? Para no caer en la trampa de un falso cristianismo, como Jesús decía, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está, ¿bien? La gente no puede vivir. Cuando usted mire un enojado, cualquier enojado que usted mire aquí, ahí los vamos a enterrar, ¿sí? Y usted va a decir, ¿y por qué, hermano? Porque es el enojo el que los mata. Porque el enojado no haya sosiego en su vida
hasta que mata a otro o se muere. No haya tranquilidad. Y mire cómo dice, ¿ve? Y dijo Caín a su hermano Abel, dice el 8, mire, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Mire. Y respondió, no sé. Mire, mentiroso. ¿Yo soy acaso el policía de mi hermano? Mire. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Mira, ahí donde la gente se va envejeciendo y se va gastando, porque es enojada. La gente quiere tener fuerza y de enojado, ¿cómo va a recuperar la fuerza? Si la fuerza es Jehová. Y mire cómo dice, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, que no sienten que van a vivir, no sienten que tienen la vida eterna, como dice la palabra. Que la vida eterna es que te amen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, como decía él. O sea, no pueden sentir. Entonces él se sentía errante en la tierra. Mira. Y dice el 13, mire, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu palabra me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahí está. Mire, la alegría de él era la muerte por él. ¿Por qué? Porque el enojo es el pecado. Y el pecado no deja tranquila a la gente hasta que la mata. Así es. O sea, no son los demás, es el enojo el que mata a la gente. Por eso es que uno perdona, uno trabaja en su interior y empieza a trabajar perdonando y a decir, Jehová, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Aprende a orar, a decir oraciones de que si usted ama a una persona, usted tiene que perdonarla, no puede resentirse con nadie. La gente que se ha muerto se resienten. Hay hombres que se mueren porque se resienten con la mujer, por ejemplo. Hay mujeres que se resienten con los hijos y no se dan cuenta de que uno tiene que orar para no resentirse. Porque en una angustia su cuerpo no va a aguantar, su cuerpo se le va a enfermar, su cuerpo se vuelve frágil, se vuelve débil. Si usted no puede perdonar, una fiebre se lo vuela, se lo lleva, así es. Le caen unas calenturas que le digo que extenuantes, que no aguanta el cuerpo. Y es por el enojo, que el enojo no perdona, ¿entiende? El enojo no perdona, así es. Entonces cuando usted es dominado por el enojo, es porque usted no puede perdonar, así es. Porque las personas, Jesús vino a explicarlas de que había que perdonar si la persona se humilla 70 veces 7. Pero si se humilla, claro. Vea, no como Caín. Caín llegó donde su hermano Abel, hermanito, vamos a dar una vuelta. ¿Verdad? Ya se le imagina, lo endulzó. ¿Verdad? Pero era para matarlo. O sea que sentía envidia de su hermano. Por eso usted tiene que ser un buen cristiano aquí, trabajando en su interior. Deje de estar pensando en los demás. Ay, hoy no vino fulano y tal. Hoy no vino Mengana, ¿verdad? ¿Verdad? Que no está Mengana por aquí hoy. ¿Ah? No vino Perencejo. Hoy no vino Perencejo. Mire, que se hizo Perencejo, no vino al culto. Deje de preocuparse por Perencejo. Trabaje en su interior, porque si no se va a morir. Es el enojo el que mata a la gente. Mire, yo he agarrado montones de personas rendidos en la cama terminal y digo yo, Dios, qué cosa. Y yo le digo, si usted puede perdonar, usted sale de eso. Si usted se humilla, puede perdonar y se humilla, sale de eso. Pero si no puede perdonar, ahí se queda. Porque el enojo es el que mata. Por eso Jesús dijo, el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Es culpable, o sea, tiene que morir. Es por el enojo que se muere la gente.
es por el enojo. Y por eso usted tiene que trabajar, esforzarse por no enojarse. Por eso dice aquí, mire, en el libro, por eso Caín deseaba la muerte, en el libro de Isaías, capítulo 27. Mire que me encanta esto. Dice Isaías 27, verso 4. Mire, por eso Jehová, usted va a ver estar bien con Jehová cuando usted perdona, usted va a estar bien. Dice 24, verso 27, verso 4. Dice el 27, verso 4, no hay enojo en mí. Mira, ahí está. No hay enojo en mí. O sea, Jehová no tiene enojo. La gente que se enoja, ese es el pecado. Ese es el pecado. Ese es el pecado, eso es lo que mata a la gente. No es que Jehová no lo quiere a usted. No, se imagine que Jehová estaba enamorando a Caín y diciéndole, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué tenés esa carota que tenés? Sí, parecía camión la cara, sí. ¿Qué le parece? Estaba tan resentido que Dios le decía que ¿por qué te enoja? El enojo lo mata al ser humano. Y dice, no hay enojo en mí. Por eso Jesús decía que había que perdonar. Uno no tiene que resentirse porque la gente se comporta como los animales. ¿Entiende? O sea, la conducta del enojado es como animal. Por eso es que uno solamente aprende a guardar su alma y dice, Jehová, guárdeme de esta persona. Guárdeme de esta persona. Porque las personas enojadas son peligrosas. ¿Entiende? Las personas enojadas son peligrosas, son envidiosas. Ese es el problema y no razonan. Ni Jehová hizo razonar a Caín. Ni Jehová hizo razonar a Caín. Caín era malo, era maligno. Sí, era maligno el Caín. ¿Entiende? Por eso, mire cómo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, otra vez, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 5, verso 9, mire cómo dice, ¿ve? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está, mire. Si usted es un buen cristiano, va a trabajar solo para que haya paz. Así es, sí. Solo para que haya paz. Imagine que para mantener la paz, usted a veces tiene ganas de explicarle algo a alguien y Dios le dice que no le explique mejor, porque a aquella persona se le va a resentir. Sí. Entonces mejor usted se calla. Sí. Usted se calla, porque Dios así se calla de amor. Y entonces el trabajo de uno, dice ahí, bienaventurados los pacificadores. Esa es la gente legítima. Y por eso Jesús decía, si vuestra justicia, el efecto de la justicia es paz. Ahí está, ¿sí? Entonces la gente dice, ¿dónde está la paz? Si uno se enoja, no tiene paz. Si uno siente envidia, no tiene paz. ¿Entiende? Pero si uno hace bien las cosas, como Jehová le dijo a Caín, si bien hicieres, yo te voy a dar paz. Sí, yo te voy a dar paz, si bien hicieres. Así es. ¿Sí? Entonces, uno cuando ya aprende a hacer ese trabajo de hacer bien las cosas, ¿qué es hacer bien las cosas? Es perdonar, buscar ser humilde, trate de ser humilde. En su interior usted tiene que buscarse y decir, bueno, yo no tengo ninguna tarea de ir a predicar, que voy a predicar a Los Ángeles, California, allá, que allá pasó un incendio, vamos a mandar un pelotón de aquí que vaya a predicar allá. ¿Qué? Toda esa gente ya conoce el Evangelio. El problema es que no quiere perdonar a la gente. La gente no quiere trabajar en el interior, le encanta trabajar en los demás, pero no en su interior. Es el Evangelio legítimo, es el Evangelio de la verdad. Andarle predicando a los demás es hipocresía, mi hermano. Es una falsedad. Por eso Jesús decía que hay que limpiar primero lo del plato, les decía, porque ellos no podían entender que todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. ¿Verdad? Como me preguntaba una persona, no, si es que ellos van a la iglesia, ellos son cristianos y predican y todo. Le digo yo, pero hay congregaciones que son de impíos, totalmente, donde todos son enojados. Y lo que están solo es entreteniéndose. Solo se entretienen y se van a morir y van a decir, ¿por qué?
¿Por qué se muere? Por el enojo. Porque hay que trabajar en nuestro interior. Mire, entonces, ¿cuál es el trabajo? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está, mire. Esos son los del reino, ¿ya? Cuando usted no trata de hacer problemas, crear problemas, sino que usted mismo trata y dice, no, vamos a estar en paz. Para eso se hizo la misericordia, el perdonar, para estar en paz. Pero si usted es una persona de que revuelve todo y le gusta andar contando malas noticias, debe de estudiar para periodista, ¿verdad? Debe de estudiar para periodista, porque no hay otra cosa, no tiene otra profesión que le quede bien. Sí, porque el periodismo es eso, es andar divulgando lo malo, es locura, ¿entiende? Andar hablando cosas malas, eso es la locura de la gente que tiene gobernado su interior por el enojo. Entonces, uno trabaja, como dice ahí, mire, bienaventurados los pacificadores. El trabajo de uno es que haya paz. Miren este país cómo ha costado de que entre la paz. Cuesta porque hay demasiada gente enojada, hay demasiada gente endemoniada. Y hay que sosegarlos, hay que orar. Mire, hay un montón de buenos cristianos que están orando por todo el país y tienen que seguirlo haciendo. Porque son demonios, porque los demonios no se pueden replegar si no se hace lo que dice Mateo 5:44, mire, que dice que orad por los que os ultrajan y os persiguen. Uno tiene que estar orando, porque la gente tiene malos espíritus del enojo. Y entonces mire cómo dice en el libro de Isaías capítulo 32, mire cómo dice, ¿eh? Isaías 32. Isaías 32, capítulo 32, verso 5. Mira, dice, el ruin, ¿sabe qué es un ring, verdad? No es un ring, no es un ring de carro ni de bicicleta, no. El ruin, el que no sabe lo que habla. Mire cómo dice, ¿ve? El ruin nunca más será llamado espléndido. Mire, ¿qué le parece? Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades. Ahí está, mire. Usted mira, imagina los noticieros, eso es ruin. Todo eso arruina a la gente, los arruina, los enferma, pero la gente no lo nota. Las noticias enferman a la humanidad. Imagínense, es como estar oyendo la esquizofrenia en vivo, ¿entiende? El ruin hablará ruindades. ¿Qué le parece? O sea, si una gente es enojada, habla solo cosas malas, piensa solo cosas malas, porque es malo, ¿entiende? Es malo, es malo. Y mire cómo dice, ¿ve? El ruin, dice, el 6 dice, el 32:6 de Isaías, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Ahí está, mire, el enojado solo daño hace. Es algo que no le sirve para nada a nadie. Por eso en su casa hay un enojado. Vea cómo lo bota. Hay gente que ya los bota, sí, de un solo. Y viene el carro de la basura, se los echa ahí. Así es, sí. Entonces cuando viene el carro de la basura, dígale, y te vienen a buscar. Ahí vienen a traerte, dígale, ¿verdad? Cuando mire el carro de la basura. Sí, ahí vienen por los enojados. Sí, y mire, y se los tragan. Ahí se los meten, ahí los botan. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que habla ruindades, hermano, la gente que no habla cosas buenas, es mala, por el enojo lo hace. Y el que es enojado es un delincuente, es un asesino para Jehová. Y lo que lo mata es el enojo. Es el enojo. Entonces dice el verso 7, dice, mire cómo dice, ¿ve? Las armas del tramposo son malas, dice, trama intrigas inicuas para
para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mira, ahí está, el enojado menosprecia al pobre bastante, porque el amor del enojado es el dinero. Pero mire cómo dice el 8, ¿ven? Pero el generoso pensará generosidades. Miren la humildad, así es, ¿sí? El generoso, usted dice, no, yo tengo que servir. Tengo que servir, tengo que servir. Por eso Abel le dio lo mejor a Jehová. Le dio lo mejor a Jehová. El problema de Abel fue que confió de que su hermano era un alma de Dios porque iba a la iglesia también. No, en la iglesia usted va a encontrar de todo, desde víboras, alacranes y de todo. Sí, de todo, ovejitas, vaquilletas, de todo hay. De todo, ¿sí? De todo hay. Por eso dice el leopardo, la bestia doméstica. Todo eso dice la palabra. Porque uno cree que en una iglesia va a encontrar solo una santidad, pero bueno, que solo del piligüín los vamos a traer. Sí, sí, bendito Dios, ¿verdad? No, mi hermano. Él dice, el generoso pensará generosidades, mire. Y por las generosidades será exaltado. ¿Qué quiere decir ser generoso? Dar. Ser muy generoso. O sea, quiere decir, Jehová exalta a los humildes. ¿Quiere que Jehová lo bendiga? Tiene que ser humilde. Pero si usted cree que usted es el dueño de las cosas, usted va a ser aplastado. Usted es una persona enojada, una persona celosa, una persona que habla mucho, entonces es aplastado, y eso le pasó a Caín. Solo halló sosiego en la muerte, y por eso decía él, el que me encuentre, que me mate, decía él. ¿Qué le parece? Y ser hijo de Dios, uno es pacificador, uno trabaja para servir, para ser generoso, para ser generoso. Y mire cómo dice el verso 16 de un solo, mire, para no perder esta parte interesante. Mire cómo dice, y habitará el juicio en el desierto. Mire, si usted quiere componerse bien, trate de estar solo. Quiere componerse bien, 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 que se le componga el cerebro y el corazón, trate de estar solo. Pero si usted estando solo anda buscando pichetes, ¿a quién va a apedrear ahí? No es así. Si usted está solo, aproveche la oportunidad para hacerse un buen cristiano. Sí, en trabajar en su interior, porque si no se va a morir. Si usted está trabajando en las demás personas y quiere que los demás sean buenos cristianos, se va a morir, se va a morir. Imagínense que los fariseos querían que Jesús fuera mejor cristiano. Jesús ya no podía dar más, ya la aguja le había pegado. Sí, Jesús ya había pegado al máximo su calidad. Pero los fariseos no, decían que le faltaba y que lo querían apedrear. Y no lo querían. Oiga bien, imagínense. Eso mismo pasaba con Caín. Caín miraba que Abel era mal cristiano. Por eso, si usted está solo, aproveche que Dios le dé esa oportunidad, y si la pierde, se va. Se va porque le va a poner un león ahí que se lo coma a la par. ¿Sí? Le pone un león que lo mate ahí nomás. Sí. Ahí le va a poner una persona perjuiciosa para que le destruya. Mire, para destruir una persona, ahora le ponen otro a la par ahí, mire, y ¡pum! Lo deshace. Lo deshace. Entonces por eso dice, mire, habitará el juicio en el desierto. Mire, ahí uno aprende la humildad mucho, mucho. Es bonito experimentar la soledad. Cuesta, pero es bonito. Cuesta, pero es bonito. Y mire cómo dice, ¿ve? Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Ahí está. Mire, le va a ir bien si usted hace bien las cosas. Como Jehová le dijo a Caín, si hicieres bien no serás enaltecido. Porque usted se pregunta, ¿por qué no le salen bien las cosas? Porque las hace enojado. Si usted hace las cosas enojado, le va mal. No importa dónde usted viva o trabaje, si hace las cosas enojado, le va mal. Así es. No es que hay una crisis, no. Y por eso dice el 17, mire, el efecto de la justicia será paz. Ahí está, mire.
si vuestra justicia no fuere mejor o mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahí está, mire. O sea, usted trabaja, dice, no, yo voy a trabajar en mi interior. Voy a dejar de enojarme y voy a servir. Y mire, cuando usted sirve ya es humilde. Pero si se enoja es hipócrita, así es hipócrita. Entonces usted tiene que trabajar en su interior. Y si quiere evangelizar a otro, más hipócrita todavía. Porque hay que sacar primero la viga que está en nuestro propio ojo. O sea, el pecado, el enojo, que ahí lo tenía Caín. Mire, el pecado está a la puerta. Y le dijo, si tu ojo es maligno, dijo Jesús, todo tu cuerpo va a sufrir. Entonces por eso dice el 32:17, mire, el efecto de la justicia será paz. Y el trabajo de la justicia, reposo y seguridad eterna. Mire, ahí está la eternidad, que usted trabaja en su interior. Deje de estar trabajando en la gente, preocupado. Imagine que yo le ande contando todo lo que pasa en todo Tegucigalpa aquí. Sí, porque como todos se informa ahora por los medios y por las redes sociales. No, hay que dejarlos, hay que dejar a la gente. Uno trabaja en su interior, tiene que trabajar en su interior. La labor de la justicia, reposo eterno. Mire, usted dice, no, voy a hacer bien las cosas. Por eso cuando Dios me llamó a mí, yo le decía a Dios, yo quiero hacer, si me dice que yo soy un pastor, entonces voy a hacer las cosas bien. Aunque la gente no sabe qué cosas hacer las cosas bien. Es que todo es de Jehová. Todo. Y por eso dice, el efecto de la justicia será paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en casas de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Mire, usted va a vivir tranquilo. Si usted no se mete en la vida de los demás, va a vivir feliz. Pero si anda aquí, la viga, la paja del hermano, si anda pensando en el hermano, no. Es un criminal. Es un cristiano criminal, un delincuente. Sí. Si usted anda pensando en los demás, usted es un delincuente. Anda preocupado por fulano de tal, por Perencejo. Hoy no vino Perencejo, ¿verdad? ¿Qué andará haciendo el Perencejo? ¿Sí? ¿Verdad? Y la chanita no se asomó. Sí, ¿verdad? ¿Entiende? Y usted se mete en eso, se va a morir. Eso es guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así se ha construido un falso cristianismo en el mundo. Por eso se muere la gente. Jesús dijo, porque de tal manera amó Jehová al mundo, que dio a Jesucristo, que todo aquel que le siga no se muera, mas tenga vida eterna. Mira. ¿Y por qué se muere el montón de cristianos? Porque no hacen las cosas bien, hacen las cosas con enojo, hipócritamente. Así es. Usted tiene que hacer las cosas con humildad. Mire, piense con humildad, generosamente, y diga, bueno, Jehová, si usted me da tal cosa, yo voy a ser generoso. Sí. Voy a ser generoso, sí. Voy a servir, ¿entiende? Pero si lo hace enojado, el enojado lo que habla son ruindades, solo lo malo. Por eso los noticieros arruinan la salud de la gente se enferma, la gente se destruye. Y se adueñan, se enseñorean, como le dijo Jehová a Caín, tú te enseñorearás de ellos. Cuando los mira el poder que tienen sobre la sociedad, cómo la dominan, y dice uno, es increíble. Miren, la gente solo repite lo que oye en la radio y la televisión, así es. Solo repite lo que mira y oye en la radio y la televisión. La gente no es original. Como Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, le voy a terminar leyendo ese texto que está en Juan capítulo 8. Mire qué bonito, ¿ve? Este texto es bonito. Dice San Juan 8, capítulo 31. Mire.
Por eso se predica este evangelio. Este evangelio necesita oírlo usted y trabajar contra su propio enojo. No trabaje en los demás, no. Ahí se va a morir. Mire cómo dice el 8:31, mire. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire, la palabra es necesaria, ¿ves? Seréis verdaderamente mi discípulo. Ahí está, mire, no hay discípulos sin la palabra. Si a usted no le gusta la palabra, usted no es discípulo, así es. Y conoceréis la palabra, mire, porque hay que conocerla, por eso es que hay que meterse en la palabra. Y conoceréis la palabra. Y la palabra te va a quitar el enojo, ahí está, mire. Para eso es la palabra. Y la palabra le va a hacer libre, usted se va a sentir bien. Si no le gusta la palabra y va a andar con el enojo chineando, mire, dice que el enojo reposa en el corazón del diablo. Así es. Ahí anda. Y entonces dice, ¿ve? Y conoceréis la palabra. Y la palabra os hará libre. Mire, por eso, como decía un hermano, ¿por qué los hermanos no escuchan la palabra? Ellos van a morir. Porque la palabra es lo que lo va a liberar. Sin la palabra usted no va a poder. No puede, porque el enojo es un monstruo dentro de la gente. ¿Mire? Y dice el 33, respondiendo, mire, le respondieron, mire, eran bestias estos, mire, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Seréis libres, mire. Decían que eran consagrados. Así es, mire. Pero era la doctrina de los escribas y los fariseos. Y dice el 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, mire, que todo aquel que se enoja, mire, esclavo es del enojo. Ahí está, mire, el pecado. Como le dijo a Caín, el pecado ahí lo tenés, le dijo, el enojo. ¿Por qué te has enojado? Le dijo, mire. Y el esclavo, mire, y el enojado no queda en casa, mire. Ahí está. Si usted mira un enojado, ese enojado se va a morir. Se va a morir. No porque Dios quiera, sino que el enojo lo va a sancochar. Y lo va a poner a que ame a las personas para resentirse después. Porque así es el enojo. El enojo hace que las personas se entreguen a los demás para después resentirse. Así es eso. Y por eso dice, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo, mira. ¿Y cuáles son los hijos? Los pacificadores. Los hijos sí quedan para siempre. Mira. Ahí está. O sea, los hijos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está. Mira. Los hijos son los que siempre tratan de estar en paz. Así es. Esos son los hijos de Dios. Así que no ande usted queriendo cambiar al mundo. No. Los pacificadores son los hijos de Dios. Trabaje. El efecto de la justicia será paz. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en la vida, dijo Jesús, o en el reino. Así es. La gente no puede vivir, aunque uno quiera a la gente. Pero la gente, si no aprende a trabajar en justicia, haga bien las cosas y Jehová le va a bendecir. Haga las cosas en paz, no se enoje, mejor cállese, mejor no se enoje y cállese, no deje que el demonio del enojo se apodere de usted. Así es. Por eso quizá en otra iglesia usted pueda ser un líder y aquí no. Aquí hemos probado montones de enojados y son pésimos cristianos. Y uno sabe que se los tienen que llevar. Y cuando acuerda uno ya no los vuelve a ver. Óigame bien, estar aquí es bonito, ¿verdad? Y más que hoy va a jugar la selección, póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos. Gracias, Padre maravilloso. Te adoro, te exalto, maravilloso Dios. Qué bueno eres, Padre. Bendiga a todas estas personas en este lugar, Padre, y en todo lugar donde usted se manifieste con su palabra, Jehová. Guía a las personas a vivir en tu nombre, en tu misericordia, en tu amor, Padre,
por tu bondad. Gracias. Gracias, Todopoderoso. Eres bueno.